A continuación vamos a ver la dilatación térmica. En este caso, las sustancias, la materia, aunque se encuentra en diferentes estados, dentro de cada estado digamos que existe una dilatación en función de la temperatura a la que dicha materia se encuentra. ¿Vale? De ahí tenemos el concepto de dilatación térmica, ¿vale? Dilatación con el aumento de temperatura. Dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. ¿Vale? Esto afecta a todos los estados de agregación de la materia, pero como veremos, no afecta de igual manera a todos. ¿Vale? Los gases van a ser más afectados por esta dilatación térmica que los líquidos y que los sólidos, ¿vale? Debido a la unidad o la dispersión de sus moléculas. Esto va a influir en que la dispersión térmica sea mayor o menor. Vamos a ver cada uno de ellos y ver algunas de las excepciones que se producen en esta situación. En el estado sólido, ¿vale? Sus materias están fuertemente coexionadas, por lo tanto resulta más difícil dilatar un sólido que un líquido y que un gas. ¿Vale? Va a ser el orden este. En los sólidos es menos la dilatación térmica que se produce, el aumento de volumen a la misma diferencia de temperatura. En los líquidos es un poco más que en los sólidos, pero menos que en los gases, y en los gases es donde más aumenta su volumen en función del mismo rango de diferencia de temperatura. ¿Vale? Por lo tanto, en los sólidos, como sus partículas están más unidas, hay una fuerza de atracción bastante mayor que la de repulsión, por lo tanto es más difícil aumentar el volumen de un sólido, pero sí que se aumenta su volumen en función de la temperatura. Esto lo vemos, por ejemplo, en las estructuras metálicas cuando se aumenta su volumen. Realmente en los sólidos tenemos dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puede aumentar la longitud de un elemento sólido, puede aumentar la superficie de dicho elemento sólido o puede aumentar el volumen de dicho elemento sólido. Dependiendo de lo que nos interese, pues calcularemos la dilatación longitudinal, superficial o volumétrica. Para que nos hagamos una idea, una pieza longitudinal, por ejemplo, de unos 20 metros de larga, ¿vale? A una diferencia de temperatura de unos 20 grados centígrados, un aumento de temperatura de unos 20 grados centígrados aumenta unos 2 o 3 milímetros, ¿vale? Unos pocos milímetros, para que nos hagamos una idea de lo que puede aumentar un sólido su tamaño en función de la diferencia de temperatura. Existen casos excepcionales en los cuales sucede lo contrario, ¿vale? Pero ahora lo vamos a explicar. Sobre todo es en el caso del agua, ¿vale? Es el caso más obvio que tenemos, en el cual se produce una situación diferente a lo que estamos diciendo. Nosotros, no sé si lo sabéis, pero el agua lo medimos siempre, tenemos como referencia cuando hacemos una densidad relativa en comparación al agua líquida, o tenemos el dato del agua, lo calculamos a 4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a esta temperatura, ¿vale? Es la temperatura donde su volumen es el menor posible, ¿vale? Donde el agua ocupa el menor posible, es decir, un kilogramo ocupa un litro, lo que es lo mismo un decímetro cúbico. Tenemos esta medida en el cual pues, nos ayuda a muchos cálculos para hacer una aproximación, porque en el agua sucede una cosa curiosa. Si nosotros aumentamos de temperatura de 0 grados a 4 grados, ¿vale? Sucede la situación inversa. En vez de aumentar de volumen, que es lo que suele hacer en estos casos, aunque ahora estamos hablando de líquidos, ¿vale? Porque estamos hablando del estado líquido, ¿vale? Hemos hablado del estado sólido, ahora vamos a hablar de una excepción que se produce, pero en este caso en el estado líquido del agua. Pues en este caso, en vez de aumentar de volumen, disminuye. Eso es debido a que en la solidificación del agua, cuando se convierte en hielo, hay una cristalización, una estructura que hace generar ciertos huecos dentro del mismo y aumenta cuando se cristaliza, cuando se generan esa estructura, ¿vale? Por lo tanto, existe una excepción a esto que estamos diciendo, y lo más evidente es en el caso del agua, que de 0 grados a 4 grados, en vez de aumentar de volumen, disminuye. ¿Vale? No es mucho, pero es importante, ¿vale? También es importante saber que cuando tenemos una tubería y esta pasa a un punto de 0 o menos 1 grados, existe un aumento de ese agua que existe dentro de esa tubería y puede producir la rotura de dicha tubería, ¿vale? Por eso es importante evitar la congelación en tuberías y en pasos de agua.
¿vale? Porque de 0 a 4 grados, en ese orden existe una disminución, o de 4 grados a 0 grados existe un aumento de volumen cuando debería suceder lo contrario, ¿vale? Y luego a partir de los 4 grados hacia adelante pues ya existe la progresión natural de que al aumentar la temperatura el volumen aumenta, en este caso del agua líquida, ¿vale? Pero esta excepción es importante que la tengamos en cuenta por lo que os acabo de decir y porque, bueno, preguntas tipo test nos pueden decir referente a este asunto. Vale, luego tenemos, hemos empezado a hablar ya un poco de la excepción que existe en los líquidos, pero en los líquidos también existe en este caso hay una dilatación volumétrica, no se mide dilatación lineal ni superficial, porque como sabéis los líquidos tienen una forma variable, aunque su volumen es constante. Por lo tanto, la forma de medir la dilatación térmica de los líquidos es por la dilatación volumétrica, ¿vale? No lineal ni superficial, sino volumétrica, lo que aumenta el volumen de dicha sustancia o materia en estado líquido. En este caso, los líquidos van a tender a aumentar más que los sólidos en la misma diferencia de temperatura, pero menos que los gases, ¿vale? Debido a esas moléculas que están más distanciadas, que aunque su fuerza de atracción es mayor que su fuerza de repulsión, la fuerza entre dichas moléculas no es tan grande como en los sólidos. Vale. Y luego tenemos los gases, la dilatación de los gases, que es donde más se nota el aumento de volumen con el aumento de temperatura. Vale, en este caso, pues al estar sus moléculas más dispersas y su fuerza de repulsión es mayor incluso que su fuerza de atracción, pues se produce un aumento de volumen mucho más significativo, ¿vale? Un aumento de volumen a una temperatura dada aumenta su volumen y aumenta su presión, la presión que genera dicho gas cuando se expande, ¿vale? De ahí que aumente su volumen más que en el resto de los casos. Tenemos un volumen inicial, ¿vale? Si nosotros aumentamos la temperatura, dicho gas se sobrepresiona más, su presión de vapor aumenta y por lo tanto, bueno, en este caso su presión, la presión del gas, la presión que ejerce el gas contra el exterior aumenta y por lo tanto su volumen aumenta también, ¿vale? Y en este caso, como ya hemos dicho, es mucho más significativa su aumento de volumen que en los sólidos y que en los líquidos, ¿vale? Aquí es muy importante tener en cuenta la dilatación térmica que pueden sufrir los gases.